María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el día de hoy, 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro. Hoy se celebra la festividad de la Cátedra de San Pedro, una ocasión solemne que se remonta al IV siglo y con la que se rinde homenaje y se celebra el primado y la autoridad de San Pedro. La palabra cátedra significa asiento o trono y es la raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un obispo tiene el trono desde el que predica. Sinónimo de la cátedra es también sede, asiento o sitial. La sede es el lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, la Santa Sede es la sede del obispo de Roma, el Papa. Antes de rezar el Ángelus, en este día, el Papa San Juan Pablo II recordó que la festividad litúrgica de la Cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles, de confirmar y guiar a la Iglesia en la unidad de la fe. En esto consiste el Ministerium Petrinum, ese servicio peculiar que el obispo de Roma está llamado a rendir a todo el pueblo cristiano. Misión indispensable que no se basa en prerrogativas humanas, sino en Cristo mismo como piedra angular de la comunidad eclesial. Recemos, dijo, para que la Iglesia, en la variedad de culturas, lenguas y tradiciones, sea unánime en creer y profesar las verdades de la fe y de moral transmitidas por los apóstoles. La cátedra es en realidad el trono que Carlos el Calvo regaló al Papa Juan VIII y en el que fue coronado el emperador el día de Navidad del año 875. Carlos el Calvo era nieto de Carlomagno. Durante muchos años, la silla fue utilizada por el Papa y sus sucesores durante las ceremonias litúrgicas hasta que fue incorporada al altar de la Cátedra de Bernini en 1666. Tradiciones, leyendas y creencias afirmaron durante muchos años que la silla era doble y que algunas partes se remontaban a los primeros días de la era cristiana e incluso que la utilizó San Pedro en persona. La silla ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los siglos y la última vez que fue extraída del nicho que ocupaba en el altar de Bernini fue durante un periodo de 6 años entre 1968 a 1974. Los análisis efectuados en aquella ocasión apuntaban a que se trataba de una sola silla, cuyas partes más antiguas eran del siglo VI. Lo que se había tomado por una segunda silla era en realidad una cubierta que servía tanto para proteger el trono como para llevarlo en procesión. Todos los años, en esta fecha, el altar monumental que acoge la Cátedra de San Pedro permanece iluminado todo el día, con docenas de velas, y se celebran numerosas misas desde la mañana hasta el atardecer, incluyendo con la misa del capítulo de San Pedro. La Santa Sede en la Basílica de San Pedro cuelga directamente debajo de la famosa imagen del Espíritu Santo. En círculos clericales rueda siempre a madera de broma la pregunta: ¿cuál es la santa que, si bien tiene 4 piernas, no podría correr? Pues bien, es la Santa Sede. El término, no de muy fácil comprensión, es hasta hoy una usual denominación para el Papa, quien como soberano sujeto del derecho internacional goza del reconocimiento de alrededor de 170 estados y 20 organizadores internacionales. No pocas veces se piensa que el Papa es reconocido por otros estados y jefe de estado, como jefe del diminuto Estado Vaticano, si bien su condición especial no se fundamenta en el ser el país más pequeño del mundo. El Papa es reconocido en virtud de sus relaciones de siglos con otros estados, sobre todo a través del envío de embajadores.
se hubiera perdido el Vaticano, como fue el caso en el siglo XIX con los estados pontificios, de mayor extensión y no poca significancia política, la Santa Sede hubiera permanecido siendo sujeto de derecho internacional reconocido internacionalmente. El Papa, y sólo él, entre todos los demás líderes religiosos, es quien goza de la autoridad de un jefe de Estado, equiparada a la de los presidentes. Y todo esto se lo debe, por así decir, al banquillo de madera sobre el que se sentó San Pedro, cuando enseñaba a la comunidad de Roma. Este pequeño asiento del príncipe de los apóstoles se encuentra hoy en el enorme altar de bronce que se levanta al final de la nave occidental de la Basílica de San Pedro. El trono de San Pedro, elevado a lo alto por 4 doctores de la Iglesia, es sobrepasado en fulgor por la imagen del Espíritu Santo, la única ventana colorida en la cátedra de San Pedro. La Iglesia celebra hoy la fiesta de la cátedra de San Pedro, para recordar la autoridad del primero de los apóstoles y la de sus sucesores. La Santa Sede, cuyo concepto se remonta al banco de madera de un pescador, a quien el Señor nombró pastor de su Iglesia, es la más alta autoridad moral en todo el mundo actual. También los no cristianos prestan atención a las palabras del Papa sobre la paz, migración y protección climática. Más importante que estos temas políticos es, sin embargo, la preservación y auténtica interpretación de la fe, que le fue confiada a Pedro y a sus sucesores. A él le fue prometida, tal como bellamente muestra el altar de San Pedro, la especial asistencia del Espíritu Santo al explicar el Evangelio de Cristo desde la tradición de la Iglesia y sus padres. Él, el Papa, y solamente él, tiene la potestad de las llaves para atar y desatar. Él tiene poder directo, inmediato, limitado solo para la ley divina sobre toda la Iglesia. Él es el Pastor Supremo a quien le es confiado la totalidad del rebaño del Señor. La Iglesia celebra hoy este elevado servicio del servidor de los siervos de Dios, al contrario de los patriarcas ortodoxos organizados por iglesias nacionales y de los cientos de denominaciones protestantes. La Iglesia Católica es una gracias al Papa, a quien el Concilio Vaticano II denomina su cabeza visible. La fiesta de la Cátedra de San Pedro es ocasión para agradecer por las piedras sobre las cuales Jesús quiso edificar su Iglesia. Cada Papa, hombre débil y pecador, es por cierto la base fuerte sobre la cual la enseñanza y la vida de los discípulos de Jesús se asientan firmemente. El Papa Benedicto XVI, durante la toma de posesión de su cátedra, es decir, la Basílica de San Juan de Letrán, explica muy bellamente el ministerio petrino de enseñar y dirigir. Pedro fue el primero que hizo, en nombre de los apóstoles, la profesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Esta es la tarea de todos los sucesores de Pedro, ser el guía de la profesión de la fe en Cristo, el Hijo de Dios vivo. La cátedra de Roma es, ante todo, cátedra de este credo. Desde lo alto de esta cátedra, el obispo de Roma debe repetir constantemente Dominus Iesus. Jesús es el Señor, como escribió San Pablo en sus cartas a los romanos, Romanos capítulo 10, versículo 9, y a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 3. A los Corintios, con particular énfasis, les dijo: pues aun cuando se les dé el nombre de dioses, bien en el cielo, bien en la tierra, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. 1 de Corintios capítulo 8 versículos 5 al 6.
La cátedra de Pedro obliga a quienes son sus titulares a decir, como ya hizo San Pedro, en un momento de crisis de los discípulos, cuando muchos querían irse: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan, capítulo 6, versículos 68 al 69. Aquel que se sienta en la cátedra de Pedro debe recordar las palabras que el Señor dijo a Simón Pedro en la hora de la última cena: y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Aquel que es titular del ministerio petrino debe tener conciencia de que es un hombre frágil y débil, como son frágiles y débiles sus fuerzas, y necesitan constantemente purificación y conversión, pero debe tener también conciencia de que del Señor le viene la fuerza para confirmar a sus hermanos en la fe y mantenerlos unidos en la confesión de Cristo crucificado y resucitado. San Pablo la recogió fielmente de los testigos. Esta narración habla primero de la muerte del Señor por nuestros pecados, de su sepultura, de su resurrección, que tuvo lugar al tercer día, y después dice: Cristo se apareció a Cefas y luego a los 12. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4. Así, una vez más, se resume el significado del mandato conferido a Pedro hasta el fin de los tiempos: ser testigo de Cristo resucitado. El obispo de Roma se sienta en su cátedra para dar testimonio de Cristo. El Papa es el padre de la familia de Cristo, que conduce a los hijos e hijas de Dios a casa. Como obispo de Roma, enlaza a todos los católicos a la ciudad sobre las 7 colinas. Todos, sin importar color de piel, son ciudadanos de esta ciudad, tenue imagen de aquella urbe que un día descenderá del cielo como lugar donde habita Dios. Queridos romanos, ahora soy vuestro obispo. Gracias por vuestra generosidad, gracias por vuestra simpatía, gracias por vuestra paciencia conmigo. En cuanto católicos, todos somos, de algún modo, también romanos. Con las palabras del Salmo 87, un himno de alabanza a Sión, madre de todos los pueblos, cantaba Israel y canta la Iglesia. Se dirá de Sión: uno por uno todos han nacido en ella. De modo semejante, también nosotros podríamos decir: en cuanto católicos, todos hemos nacido de algún modo en Roma. Así, con todo mi corazón, quiero tratar de ser vuestro obispo, el obispo de Roma. Todos queremos tratar de ser cada vez más católicos, cada vez más hermanos y hermanas en la gran familia de Dios, la familia en la que no hay extranjeros.